Amigos, tengo en mis manos un importantísimo comunicado sobre la ley universitaria y la SUNEDU, la superintendencia que se encarga de regular, controlar a las universidades en nuestro país, ¿no? Y este comunicado es muy importante por la calidad de las personas que suscriben el documento, ¿no? Todos constitucionalistas, ¿no? No todos. Son los más grandes constitucionalistas de este país, probablemente, ¿no? Están expresidentes del Tribunal Constitucional, varios exmiembros del Tribunal Constitucional, catedráticos del Tribunal Constitucional. Voy a leerte algunos de los nombres nada más, ¿no? Está Carlos Hackanson, que ha sido decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Piura, por ejemplo. Está Aníbal Quiroga León, que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Enrique Bernales Ballesteros, Magdiel González, Domingo García Belaúnde, que es el gran constitucionalista de su generación, ¿no? Palomino Manchego, el doctor José Palomino Manchego de San Marcos, Martín Belaúnde Moreira, Víctor García Toma, que ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, presidente del Tribunal Constitucional, ministro de Justicia, entonces Gastón Soto Ballenas, Alfredo Gildelmeister Ruiz Huidobro, Antero Flores Arauz, grandes constitucionalistas de este país. Bueno, ¿Qué dice el comunicado básicamente? El comunicado llama la atención sobre la hiperregulación que está implementando la SUNEDU en este país, ¿no? Textualmente señala: los abusos de la SUNEDU pueden ser cuestionados en sede judicial, dice el comunicado. La SUNEDU ha invadido en forma ostensible los fueros del Congreso de la República y del Tribunal Constitucional, dice el comunicado. La SUNEDU no tiene competencia para interpretar la ley universitaria, ni puede tenerla porque es parte del Poder Ejecutivo, dice el comunicado. Y señala el comunicado que el proceder arbitrario, palabras muy duras para juristas dedicados al derecho constitucional, que son muy ecuánimes, ¿no? El proceder arbitrario de la SUNEDU en la aplicación de la ley universitaria, cuya presidencia ha sido designada como cargo de confianza por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Educación, del señor Saavedra, del que hablaremos ahora, ¿no?, pretende gobernar la vida de las universidades públicas y privadas, transgrediendo los mandatos constitucionales y por ende el Estado de Derecho en el Perú. Mira lo que dicen nuestros constitucionalistas más renombrados. Recordamos que el abuso del derecho en una democracia siempre genera responsabilidad. Estas son las palabras. Te lo digo sinceramente, en 20 años de abogado que tengo, nunca había leído un comunicado tan duro como este sobre un organismo del Estado, ¿no? Y firmado por lo que vendría a ser el Dream Team de los juristas nacionales en derecho constitucional, ¿no? Entonces, esto lo tendría que leer, me dicen que ha salido, me indicaban en varios diarios de Lima esta semana, y esto tendría que llamar la atención al gobierno inmediatamente, ¿no? Al gobierno y al Parlamento para que hagan las medidas correctivas. Tengo entendido que Mauricio Mulder ha presentado ya un proyecto de ley para reformar la ley universitaria, ¿no? No se trata de eliminarla, sino de reformarla, y el propio general Mora ha reconocido que toda ley necesita modificaciones, ¿no?, y adecuaciones. Sí, ¿ya? Porque efectivamente hay un sector de la prensa muy vinculado al ministro Saavedra, y hay un sector político, el sector de la izquierda caviar, que defienden al ministro Saavedra y a la gestión del ministro Saavedra y a la, entre comillas, reforma universitaria como si fueran algo que no se puede tocar, ¿no? Al ministro Saavedra lo presentan como una especie de Moisés, y a su ley universitaria, que es la ley universitaria de los Humala, como la tabla de los 10 mandamientos, que están escritas en piedra y que no se pueden modificar. Yo tengo una postura muy respecto a la gestión del ministro Saavedra, ¿no? Me parece que para el gobierno del presidente Kuczynski, el ministro Saavedra le ha abierto 3 frentes bien claros, ¿no? El primer frente es el frente de los panamericanos. Mauricio Mulder, tú que lo mencionas, ha señalado correctamente que en 3 años no se ha colocado ni un solo ladrillo en el tema de los panamericanos. Y claro, cuando sale este gran problema para todo el país,
porque los panamericanos es un problema del país, es una intención realizar los panamericanos para el país. Cuando sale este problema, cae un montón de gente, empiezan a señalarse culpables. Pero el único que pasa piola es el ministro Saavedra, que era el encargado políticamente de controlar todo el proceso de los panamericanos. Él era el que tenía que controlar, coordinar, hacer avanzar el proceso de los panamericanos. No le ha pasado nada al responsable político y le ha abierto un gran frente al presidente Kuczynski. El segundo gran frente que abre el ministro Saavedra al gobierno es un frente ideológico, que es el de la ideología de género. ¿Con quién le abre ese frente al presidente Kuczynski? Le abre el frente con la Iglesia Católica y con los cristianos evangélicos. Todos sabemos lo que es la ideología de género. Para la Iglesia Católica... Explícala porque la gente se olvida. Bueno, la ideología de género lo que sostiene básicamente es que el rol biológico de hombre y de mujer en los niños es algo accidental y que más importante para que un niño se sienta niño varón y una niña se sienta niña mujer es la construcción cultural. Y a través de esa construcción cultural la educación juega un rol fundamental. Entonces el ministro Saavedra ha permitido, ha favorecido y ha liderado la introducción de la ideología de género en el Plan Nacional Curricular. Esto le abre un frente inmenso al presidente Kuczynski, porque la ideología de género ha sido combatida. La ministra de Educación, la Saavedra de Colombia, ha caído en Colombia por meter la ideología de género en el Plan Curricular colombiano. Santos tuvo un problema en el referéndum por la ideología de género también. El presidente Kuczynski hace 2 o 3 días ha consagrado su gobierno y él mismo se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María, y ahora se está dejando abrir un gran frente político, un gran problema con la ideología de género a través del Ministerio de Educación y del plan curricular promovido por el ministro Saavedra. Segundo gran frente. Y el tercer gran frente que ha abierto el ministro Saavedra, más se lo han abierto sus amigos caviares de la prensa, ¿no?, que lo apoyan, es el de la reforma universitaria, entre comillas. Esta reforma universitaria lo que pretende es precisamente lo que te decía, que la ley universitaria son los 10 mandamientos, no se puede tocar. El señor ministro Saavedra es Moisés y el señor Daniel Mora es Josué. No se puede tocar la ley universitaria. Y eso es falso, pues. Cualquiera que lee la ley universitaria se da cuenta que esa ley universitaria necesita varias mejoras. A gritos. Y en un clima de confianza y de discusión nacional, se tiene que mejorar el enfoque de la ley universitaria. ¿Cuál es el enfoque de la ley universitaria? Es un enfoque de hiperregulación y es un enfoque estatista, en donde privilegia a ciertas universidades, casualmente, no quiero sospechar de un sesgo izquierdista en este país, y ataca, desmerece, frena el crecimiento de otra serie de universidades privadas que han hecho un buen trabajo a lo largo de algunos años en este país. Ciertamente hay universidades privadas que tendrían que ser cerradas. Yo como profesor universitario estoy de acuerdo con eso, pero no se puede meter a toda la educación privada en el mismo saco. Y eso es lo que hace esta ley universitaria. Para terminar, yo quiero decirte, como hijo de profesores de colegio que soy, conozco muy bien la educación de primaria y secundaria en este país, y como profesor universitario que soy, que si hay algo que identifica la educación peruana es lo siguiente: nuestra educación ha estado en manos los últimos 35 años de la izquierda en el país. ¿A dónde nos ha llevado la izquierda en la educación peruana? Al último puesto en las pruebas PISA. ¿A dónde nos ha llevado la educación universitaria en manos de la izquierda? A los últimos puestos en los rankings de Latinoamérica. Entonces, los señores que durante 35 años nos han llevado al último lugar de la educación latinoamericana y mundial son los señores que defienden la ley universitaria porque consagra sus privilegios. No, señores. Esta tiene que ser una ley consensuada en donde la educación privada sea lo que es en todos los países desarrollados del mundo, un motor importante de desarrollo social, un motor importante de innovación y de modernidad. Si el presidente Kuczynski no lo comprende y prefiere mantener sus 3 frentes abiertos, panamericanos, ideología de género
y enfoque hiperregulatorio en la ley universitaria, va a continuar teniendo un grave problema con el falso profeta de la educación.